El 4 de febrero celebramos el Día Mundial del Cáncer y un año más, oncólogos, periodistas y pacientes hablaremos de inmunoterapia y de tratamientos dirigidos. También hablaremos de medicina personalizada, biomarcadores y biopsias líquidas. Hola a todos, soy Guillermo de Velasco, soy secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica y soy oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre. Y yo soy Aitana Calvo, soy secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica y soy oncóloga del Hospital Gregorio Marañón. ¿Qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia son tratamientos diferentes a la quimioterapia y a los tratamientos dirigidos. Estos tratamientos se centran en destruir la célula tumoral y, sin embargo, la inmunoterapia lo que hace es reforzar el sistema inmune para que sea este el que luche contra la enfermedad. Una de las funciones del sistema inmune es detectar las células tumorales antes de que formen tumores y destruirlas. Pero hay algunas células tumorales que lo que hacen es estimular los frenos del sistema inmune para que el sistema inmune no pueda actuar o también disminuir los receptores que las células tumorales tienen para que el sistema inmune no las identifique y así no las pueda destruir. Estos tratamientos son tratamientos que tienen muy buena tolerancia, es decir, los pacientes apenas se enteran, no tienen efectos secundarios significativos, aunque sí que es verdad que un pequeño porcentaje de pacientes, los efectos secundarios que tienen son fenómenos de autoinmunidad, es decir, reacciones inmunológicas exageradas. En los últimos años hemos tenido un gran avance en la inmunoterapia y ya es una realidad en cáncer de pulmón, en melanoma, en cáncer renal y también en el linfoma de Hodgkin, que es un tipo de tumor de los ganglios linfáticos. También tenemos datos muy prometedores en el cáncer de vejiga, que está muy asociado al tabaco, y también en cáncer de cabeza y cuello, que también está asociado al tabaco y al alcohol. Tenemos también resultados preventivos, es decir, pacientes a los que se les extirpa el melanoma, sabemos que si administramos inmunoterapia como tratamiento preventivo, logramos disminuir la recurrencia, es decir, que el tumor vuelva a aparecer. Y también tenemos datos, incluso cuando el tumor puede controlarse mediante cirugía, si administramos inmunoterapia, podemos lograr controlar la enfermedad de forma sistémica, de forma global. ¿Y cuál crees que van a ser los avances más importantes en inmunoncología en el año 2017? Bueno, yo creo que vamos a seguir avanzando en distintos tipos de tumores, es decir, vamos a tener nuevas indicaciones. Además, es muy importante y se está investigando mucho en ello por qué unos pacientes responden a la inmunoterapia y por qué otros pacientes no. Hablaremos probablemente ahí de biomarcadores, que ya nos vas a explicar tú un poco más ahora. Y además hay algunos tipos de tumores, como por ejemplo el cáncer de páncreas, son tumores fríos, que no son muy inmunogénicos, no generan una respuesta inmune. Probablemente combinando la inmunoterapia con otros tratamientos, como por ejemplo la quimio o la radioterapia, logremos hacer que estos tumores reaccionen mejor a los tratamientos inmunológicos. ¿Y qué nos puedes contar tú de otros avances en 2017? Pues probablemente en el año 2017 se continúe con el concepto de la medicina personalizada. La medicina personalizada de alguna manera centra, que es lo que hacemos generalmente los oncólogos, su atención no tanto en el tumor sino en el paciente. De tal forma que si tenemos en cuenta las características del paciente, además de las características del tumor, se puede realizar un tratamiento dirigido y personalizado. Tradicionalmente, cuando se entendía el cáncer, se hacía de una manera mucho más estanca. Sabía un cáncer, que por ejemplo era un cáncer que tenía una célula cuyo origen era el pulmón, eran cánceres de pulmón y todos los cánceres de pulmón se trataban de la misma manera. Sin embargo, ahora sabemos que cada tipo de cáncer de pulmón o los diferentes tipos de cáncer de pulmón pueden tener alteraciones moleculares concretas. Estas alteraciones moleculares concretas se pueden beneficiar de un tratamiento dirigido, en algunos casos, no siempre en todos los casos, pero en aquellos pacientes que tienen alteraciones moleculares concretas se les puede asignar un tratamiento dirigido que va a tener mayor eficacia que hacer un tratamiento simplemente por el origen del tumor. En el fondo, la medicina personalizada es el sueño de todo oncólogo y la esperanza legítima de todo paciente con cáncer. Sin embargo, hoy en día aún no estamos en la era absoluta de la oncología personalizada, sino que continuamos en la era de la oncología estratificada, lo que implica que somos capaces de clasificar los diferentes tipos de cáncer en función de algunas dianas contra las que esperamos desarrollar fármacos eficaces. Uno de los avances recientes más importantes dentro de la medicina personalizada es la biopsia líquida, que probablemente tenga su máxima expansión en el año 2017. Y cuéntanos, Guillermo, ¿qué es la biopsia líquida? De una manera sencilla, la biopsia líquida se entiende como la extracción de información de la sangre, fundamentalmente de la sangre, en la cual podemos, gracias a las nuevas tecnologías, a detectar las moléculas más pequeñas del cáncer. Somos capaces de ver células del tumor que están circulando dentro de la sangre, somos capaces de ver exosomas, somos capaces de ver el propio DNA del tumor que está circulando dentro de la sangre. Entonces, estos elementos nos permiten conocer de una manera muy profunda y específica el tumor sin necesidad de hacer biopsias agresivas, que eran las que se hacían tradicionalmente.
Un ejemplo recientemente publicado en cáncer de ovario ha visto que la detección del DNA circulante predecía las respuestas a los tratamientos de una manera mucho mejor que la tradicional, que era con escáneres o viendo los marcadores tumorales. Recientemente una biotecnológica ha hecho una ronda de inversión de más de 1.000 millones de dólares para investigar en la biopsia líquida. De hecho, otra consultora ha dicho además que probablemente la biopsia líquida sea capaz de sustituir de forma completa a la biopsia tradicional tan cerca como el año 2020. Es decir, ningún paciente se tendría que someter a una cirugía o a una biopsia para sacar tejido, porque simplemente con una muestra de orina o una muestra de sangre serían capaces de conocer qué tumor tiene el paciente y además qué tratamiento podría beneficiarse ese paciente. Recordad que la medicina personalizada busca asignar a cada paciente un tratamiento en función de sus características fisiológicas, en función de sus antecedentes personales y en función de las características moleculares del tumor concreto que tiene el paciente. Así que recordad, el 4 de febrero celebramos el Día Mundial del Cáncer, todo lo que hemos conseguido en 2016 y lo que conseguiremos en 2017. Trabajamos todos desde la Sociedad Española de Oncología Médica y desde los distintos hospitales para mejorar la calidad de vida, la atención y la supervivencia de nuestros pacientes.